Bienvenidos este domingo 4 de septiembre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo número 29, versículos 10 y 11. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Preparemos nuestros corazones para escuchar la predicación entonando los siguientes cantos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti.
comenzamos una serie de predicaciones tituladas En Cristo. Estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La predicación de hoy se titula Alrededor de la carta. Te invito a que me acompañes con lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Correos de México, conocido anteriormente como Servicio Postal Mexicano, por sus siglas CEPOMEX, es el Servicio Postal de México. Inició en el año de 1580 y fue reformado en diversas épocas históricas. Para el año de 1986, el organismo adquirió autonomía y se modernizó, adquiriendo la denominación de Servicio Postal Mexicano. En el 2008, el organismo fue remodelado y recuperó el nombre Correos de México. La empresa, según datos del año 2021, maneja un estimado de 345 millones de piezas. La correspondencia se distribuye a través de 2.659 rutas y 7.345 carteros. Estas piezas son distribuidas por 3.714 motocicletas, 1.631 bicicletas y 647 vehículos. Cuentan con 7.254 oficinas, de ellas hay 1.335 conectadas entre sí. Este servicio se lleva a cabo desde el año 1580. Es seguro que en el año 1580 la correspondencia tardaba un poco en llegar. En la actualidad es más utilizado los correos y mensajería electrónica. Pero probablemente tú has utilizado alguna vez este servicio de correo tradicional. Comprendo si algunos jóvenes que ahora me están viendo y escuchando fruncen el ceño y no entienden de qué estoy hablando. La carta que hoy comenzamos a estudiar se cree que fue escrita entre el año 60 y 63 del primer siglo. Tiene un alto contenido instructivo para la iglesia. Se compone de 3 secciones: el saludo, el mensaje o contenido o cuerpo de la carta, y 3, la despedida o cierre. Hoy nos enfocaremos en el saludo de esta carta, descrita en los primeros 2 versículos. Como es tradicional, en las cartas de su tiempo comienzan con un saludo. Y en este saludo notamos 3 elementos. El primero de ellos nos presenta al escritor de la carta. Primera parte del versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo, cuyo nombre hebreo es Saulo, en honor al primer rey de Israel, quien fue de la tribu de Benjamín, misma tribu a la cual pertenecía Pablo y su familia. Pablo fue un misionero sobresaliente, un teólogo y escritor de la iglesia primitiva. Es un personaje de gran relevancia en el Nuevo Testamento y en toda la historia del cristianismo.
Este escritor inspirado compuso 13 cartas o escribió 13 cartas que comprenden más o menos la cuarta parte del Nuevo Testamento. Sus epístolas nos revelan que Pablo es el intérprete más sobresaliente de las enseñanzas de Cristo y sobre todo de la importancia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Me disculpo ante ustedes porque hay mucho contenido biográfico acerca de Pablo en la Escritura, pero por cuestión de tiempo y razón del enfoque de esta predicación, comentaremos solo un poquito más acerca de este notable misionero y apóstol de Cristo. Si tú recuerdas algo más acerca de Pablo, puedes ir recordándolo también a la luz de la Escritura. No solo sus cartas, alrededor de 16 capítulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran la trayectoria de Pablo en su servicio a Dios, desde su conversión hasta su labor como apóstol y los viajes misioneros en las naciones. Precisamente, apóstol es el término que utiliza Pablo en su saludo en la presentación de su persona como escritor, saludando a sus destinatarios. Como remitente de la carta, él mismo se llama apóstol. Y parece que este término apóstol es el favorito de Pablo, pues lo utiliza en 7 de sus cartas para presentarse. Claro, con algunas variaciones entre ellos. Tal vez una buena tarea para nosotros es investigar en cuál de las otras cartas Pablo se presenta como apóstol. El término apóstol, que es un término griego, apóstolos, significa enviado, mensajero, embajador. Fue un título exclusivo para los discípulos de Jesús, a quienes el Señor, el Salvador, les llamó, los apartó y los capacitó para su misión. Esa misión o tarea era llevar el mensaje de salvación en Cristo a las naciones. Según recordamos, esto en la Gran Comisión, mencionada en Mateo 28, versículo 19 y 20, que en la versión Reina Valera 1960 podemos leer: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las palabras con las cuales termina el Evangelio de Mateo y son palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Un requisito entonces para ser apóstol es haber sido llamado por Jesús. Algo especial sucede en la vida de Pablo, pues Jesús le aparta, y esta palabra apartar es un sinónimo también de la palabra griega apóstolos. Jesús lo aparta, lo considera como uno de sus discípulos, otro apóstol, y Pablo en algunas ocasiones tuvo conflicto con otras personas respecto a este llamado. Él presenta su defensa en cartas como a los Gálatas o en segunda a los Corintios. Lo que menciona claramente en esta carta fue que él es apóstol por la voluntad de Dios. Es decir, que en el plan perfecto de Dios ya el Señor había preparado a este instrumento que le sería útil para llevar su gloria a las naciones. También menciona en el saludo que no fue una cuestión personal de Pablo o un llamamiento, un nombramiento de carácter personal, sino que él fue llamado, apartado, enviado como mensajero, embajador, un apóstol de parte del Señor Jesucristo. En este momento
nos preguntamos, ¿pero a quién envía esta carta el apóstol Pablo? Esto lo vemos en la segunda parte del versículo 1, donde descubrimos los destinatarios de la carta. Segunda parte del versículo 1 dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Éfeso, conocida en la actualidad como Turquía, es una ciudad ubicada al este del mar Egeo, en la boca del río Caister. Para el tiempo en que es escrita esta carta, la ciudad de Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia Menor. Éfeso unía dos zonas geográficas estratégicas para el Imperio Romano. Fue considerada por su importancia dentro de las primeras 5 ciudades del Imperio Romano. Como centro político, educativo y comercial, Éfeso, junto con Alejandría en Egipto y Antioquía de Pisidia, estaban a la vanguardia del imperio mundial. Era una de las ciudades más habitadas en su tiempo. Se calcula que para el momento que Pablo escribe esta carta, vivían alrededor de 250,000 personas. La arquitectura era maravillosa, bellas residencias, construcciones arquitectónicas como los baños públicos, el teatro y el templo. Estas formas o estas arquitecturas adornaban glamurosamente la ciudad. Hablando de su religión, era una comunidad politeísta, tenía muchos dioses. Su diosa favorita era la diosa griega Artemisa, conocida entre los romanos como Diana. El dicho en la población era que Éfeso sustentaba a la diosa Diana, mientras que la guardiana de Éfeso, la diosa Diana, daba gloria a la ciudad. Éfeso era una ciudad con muchos recursos, una ciudad confortable, cómoda, esplendorosa, cultural, religiosa, inclusiva, y a la vez tenía al alcance muchos riesgos, como era el desenfreno y los excesos. Algo muy natural en las ciudades griegas y posteriormente romanas. Cuando vemos este contexto de ciudad, nos preguntamos, ¿en la actualidad habrá ciudades similares a Éfeso? Viendo esta ciudad y al escritor de esta carta, a Pablo, ¿qué relación existe entonces entre el escritor y sus destinatarios? Bien, el libro de Hechos lo narra a detalle. Podríamos simplificarlo en 3 eventos. El primero de ellos: en su segundo viaje misionero, Pablo dejó en la ciudad de Éfeso a una pareja excepcional. Se trata de Priscila y Aquila, quienes probablemente, junto con Timoteo, comenzaron la evangelización de la ciudad. Estando en Éfeso, ellos escucharon a un buen predicador, un hombre versado en las Escrituras. Se llamaba Apolos, quien enseñaba la palabra de Dios. Esta pareja, al escuchar la predicación, le llamaron aparte a Apolos y le explicaron con más detalle el Evangelio de Jesucristo. Esto mejoró la doctrina y la predicación de Apolos. Todo esto, este primer evento, lo puedes leer al final del capítulo 18 del libro de los Hechos. Segundo evento: una vez que Pablo regresó a Éfeso para encontrarse con Priscila, Aquila y Timoteo, él estuvo allí durante 3 meses enseñando en la sinagoga. Las sinagogas eran aquellos lugares de reunión de los judíos donde adoraban a Dios. Cuando Pablo comenzó a predicar en la sinagoga, algunos judíos no creyeron en él. Por lo tanto, cambió el domicilio de enseñanza y Pablo se fue a la escuela de un hombre llamado Tirano. Después permaneció Pablo
y su equipo misionero durante 3 años en la ciudad de Éfeso, tiempo suficiente para el establecimiento de una iglesia. Sin embargo, un disturbio impidió la continuidad debido a que un artesano llamado Demetrio levantó una turba contra Pablo y su ministerio. El asunto era que Demetrio creía que la predicación de Pablo atentaba en contra de su negocio, que era la producción y venta de templecillos de la diosa Diana o Artemisa. Y como Pablo enseñaba que solo existe un Dios único y verdadero, entonces el negocio sufrió pérdidas, pues desde el punto de vista de Demetrio se desacreditaba a la diosa Diana. Esto puedes leerlo en el libro de Hechos en el capítulo 19. Tercer evento. Pablo tiene que salir de la ciudad, pero estando en el puerto de Mileto, manda llamar a los líderes, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, para encomendarles la iglesia con una emotiva despedida. Esto lo puedes leer en el capítulo 20 del libro de Hechos. Al final de este libro también, del libro de Hechos, Pablo se encuentra bajo arresto domiciliario. Esto probablemente en Roma, de donde escribe la carta a los Efesios, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas 4 cartas son consideradas o denominadas como cartas de la prisión. Es bajo tales circunstancias de ciudad que un pequeño grupo de personas creen y siguen a Cristo. Pablo en su saludo les nombra como santos y fieles. El término santo no significa que estas personas eran perfectos o hacían milagros o tenían algunas cualidades mayores que los demás personas, no eran mejor que los demás. El término original de santos significa apartados o consagrados para Dios. Es una forma o un término que Pablo utiliza constantemente en sus cartas para referirse a los creyentes, aquellos que tienen fe en Cristo como Salvador. El término fiel, la raíz de este término en griego denota la fe, permanencia en la fe. Es decir, un grupo en la ciudad, quienes tenían fe en Cristo como Salvador, quienes fueron apartados por Cristo para la salvación, apartados para creer, apartados para perseverar en una ciudad moral, religiosa y filosóficamente opuesta a la enseñanza bíblica. En este punto me pregunto, y probablemente tú también lo hagas, ¿cómo puede ser posible mantenerse fiel a Cristo en las condiciones de estos creyentes? Pues esto es posible por el tercer elemento que vemos en el saludo de esta carta: la gracia y la paz. Versículo 2 de Efesios 1. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ante la oposición a la fe, a los creyentes, no solo Éfeso, sino todo el mundo donde hay creyentes, es más, en nuestros círculos que tú y yo nos desarrollamos, necesitamos los creyentes gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor o regalo de Dios que nos ofrece de una manera gratuita, sin esperar nada a cambio, es decir, sin obras nuestras para ganarlo. Es un regalo de Dios. Y en la Escritura, la gracia se traduce como salvación.
Es por la gracia que el creyente puede experimentar la paz bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre a su alrededor. No es posible experimentar la paz sin haber recibido la gracia. Es por ello que Pablo menciona que Jesucristo les conceda gracia y paz. Esto lo sabía muy bien Pablo, a tal punto que en su despedida de los ancianos en la iglesia de Éfeso, les recuerda el mensaje de gracia que por mucho tiempo les estuvo compartiendo. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Este mensaje de gracia que Pablo le comunicó no solo a los efesios o a la iglesia en Éfeso, sino a todas las naciones, era lo que la Escritura nos revela acerca de Cristo, que Él sería crucificado, muerto y sepultado debido a los pecados de su pueblo. También la Escritura menciona a Cristo resucitado con poder, conforme a las profecías de la Escritura. Y luego Pablo terminaba sus predicaciones con una persuasión. ¿Crees en el Hijo de Dios, en Jesucristo como el Salvador de tu alma? La respuesta, como la iglesia de Éfeso, la tienes tú en tu corazón. Estimado, escucha, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abrace tu alma. Oremos. Padre sabio, cuánta riqueza encontramos en tu divina palabra. Es sorprendente la manera en que nos revelas lo contemporáneo, lo actualizado que es para nosotros este mensaje de gracia. El deseo de mi corazón, Señor, es que muchos te conozcan y que en Cristo puedan ser partícipes del regalo de la salvación. Ruego que tu Espíritu les alcance, nos dé fortaleza para vivir de una manera agradable delante de ti. Padre, que todos los que siguen esta transmisión sean encomendados a ti y al mensaje de tu gracia, que tiene el poder para edificarnos y darnos herencia entre los santificados. Damos gracias por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. La salvación en Cristo incluye una gran variedad de bendiciones. ¿Cuáles serán estas bendiciones? Esto lo veremos la próxima semana en la predicación titulada Paquete Completo. Esto dentro de la serie de predicaciones en Cristo. Hasta pronto.